Este bloque es auspiciado por TPC, Compañía de Seguros. Praxis profesional, responsabilidad civil y caución. En TPC sabemos que sumar valor es el camino para lograr los mejores resultados. Continuamos en Pool Económico. Nos acompaña nuevamente el doctor Fernando Mariona, que es director gerente de Asuntos Legales de TPC. Muchísimas gracias, Fernando, por estar otra vez en Pool. Seguimos hablando del tema de responsabilidad civil médica. En el último programa vos hiciste un interesante análisis de por qué existían los juicios en RC Médica. Punteaste muchas acciones o causas que coadyugan para eso. Me gustaría que profundicemos algunos. En principio, en este programa, vos hablaste de la problemática de los fondos de ayuda solidarios. Contame un poco, amplíame lo que dijiste. En rigor de verdad, los fondos de ayuda solidaria existen desde mediados de la década del 80, cuando este producto, responsabilidad civil profesional médica, ingresa al mercado, pero las compañías de seguros, como yo siempre he manifestado, no habían hecho demasiado para desarrollarlo con metodologías de trabajo razonables. De manera que los colegios médicos en los distintos lugares, sobre todo de la provincia de Buenos Aires y otras zonas del país, decidieron crear, a través de la percepción de la matrícula, que es obligatoria para que los médicos puedan trabajar en cada uno de sus distritos, destinar una parte de ese costo de la matrícula que debían pagar anualmente a un fondo que lo llamaron de ayuda solidaria o de ayuda profesional para cumplir determinadas funciones. Entre ellas, colaborar con el profesional en el caso de que existiera un juicio de responsabilidad civil profesional y hubiera una condena. Esto, analizado así, objetivamente, parece algo fantástico. Sí, lógico ante la falta de oferta. Razonable, y además había una falta de oferta. Ocurre que con el paso del tiempo esto fue empezado a llamar como un seguro. Los médicos empezaron a decir, nosotros tenemos un seguro, los colegios empezaron a hablar de que tenían un seguro, y realmente el médico se quedaba tranquilo porque creía que tenía un seguro cuando en realidad no lo es. Esto allá por el año 94, 95, 96, nosotros empezamos a advertir estas diferencias. En el año 2004, o antes del año 2004, ya habíamos publicado un trabajo donde establecíamos las llamadas 33 diferencias entre una póliza de seguros y un fondo de ayuda solidaria, entre las cuales la más importante es que un fondo nunca puede ser citado en garantía de un proceso, la sentencia no va a ser cosa juzgada contra el fondo, y en fin, tiene una serie de diferencias verdaderamente notables con respecto, por ejemplo, solamente acepta una demanda por año, no cubre la culpa grave, no cubre toda la República Argentina, sino solamente el distrito donde ese médico trabaja. Es decir, hay una serie de que el médico lo desconoce, ¿no? Además, desde el lado de la aseguradora, en realidad estaban compitiendo los fondos. Claro. Entonces, una vez que se empiezan a desarrollar, y no era competencia desleal, digamos, porque los fondos no cumplían todos los requisitos técnicos y de reservas. Era una competencia desleal porque reservas además que le exige no la hay superintendencia reservas, de segundos a las compañías, ¿no? Exacto, no hay reservas, no se pagan impuestos, etcétera, etcétera. Pero además de ello, cuando llega el momento, como hablábamos también la vez pasada, cuando explicábamos qué pasaba en las mediaciones, que es la primera etapa en un reclamo, cuando llega el momento de las mediaciones, y decíamos también que había muchas partes involucradas, te encontrás con que hay muchas partes involucradas que a lo mejor tienen este subsidio que otorgado por los colegios. Sí. Y los colegios generalmente tienen bajado la línea a través de los consejos directivos de los colegios de no arreglar absolutamente nada, porque casualmente una de las premisas de los colegios es pensar que el hecho de arreglar un reclamo significa reconocer la responsabilidad. Y esto es lo que los médicos tradicionalmente nunca quisieron hacer. Lo cual hace que no solamente se alargue el proceso o se transforme en un juicio, sino que en el caso de que los aseguradores entendamos que realmente este es un asunto donde existe responsabilidad y vale la pena arreglarlo, y generalmente, y como ya hemos explicado, por existir la imputación subjetiva en el tema de la responsabilidad civil profesional médica y de otras responsabilidades profesionales, va a ser responsable el médico. Se levanta el asesor del médico y del colegio, dice nosotros hicimos todo bien, se van, y terminamos los aseguradores, como yo he manifestado en varias oportunidades, inclusive en este programa, hacemos de hijos de la pavota pagando la indemnización de un tercero por quien nosotros no deberíamos responder, pero debemos hacerlo para terminar con la cuestión.
Pero también en un punto de esto, digamos, hubo una observación después de tantas denuncias por parte de los aseguradores, hubo resoluciones de la superintendencia y resoluciones de la superintendencia, penalizaciones de los fondos, de los distintos distritos, pero fundamentalmente lo que hoy también nos llama mucho más la atención a nosotros los aseguradores es que a raíz de las sanciones y de las sanciones impuestas por la propia Superintendencia de Seguros, obligando a que se transformaran en aseguradores, hay muchos fondos que utilizaron aseguradores, o sea, colegas nuestros que o hacen el fronting del fondo o dan una cobertura en exceso de la suma asegurada que cubre el fondo. Para explicar eso, si en el caso del fronting es de decir que le dan una póliza, cuando en realidad le dan un frente de póliza. Le dan un frente de póliza, el asegurador por esto cobra una comisión por tener el frente de póliza y entonces luce como si esto estuviera... Y si no, entonces van a las mediaciones y siguen siendo los mismos abogados. Y en exceso es, decimos, nosotros tomamos el riesgo a partir de demandas superiores a superiores a 150 o 200 mil pesos, con lo cual sigue siendo el fondo el que decide respecto de esta responsabilidad y si paga o no paga la indemnización. En este punto, hay algunas aseguradoras están dando cobertura a estos fondos, ¿es así? Es así. Y digamos, hubo una última norma de la superintendencia. Sí, una última norma de la superintendencia que luego tuvo una modificación. Y una modificación una ahora de la nueva nueva superintendencia que para evitar esta competencia desleal, desde mi punto de vista, una norma muy razonable, porque es para proteger, es decir, la superintendencia de seguros como función principal tiene proteger al asegurado, no al asegurador. Y esto en realidad es una protección hacia el asegurado. Y era explicar que o decir que solamente o exigir que solamente se pudiera tomar una suma asegurada mínima a través de una compañía de seguros. Para evitar este tema del fronting y para evitar el tema del exceso de... Pero bueno, ahora aparentemente ha habido una nueva modificación de esta resolución que vuelve a traer otra vez las cosas para atrás, no exigiendo este mínimo o dando otras opciones en realidad como para que se pueda cumplir con el mínimo o no se pueda cumplir con el mínimo. ¿Y cómo sería, como cierre, porque ya nos quedamos sin tiempo, ¿cómo es la opción? Porque los fondos cubren, desde vos contaste de dónde surgieron, ¿no? En realidad no cubren, sino que subsidian, no le podemos llamar cobertura, porque si no entraríamos en una contradicción. Quise decir que cubrieron un vacío original que no había dado el mercado y ahora está. ¿Cómo se puede articular? ¿Cómo entendés vos que se puede articular la Bueno, a mí me parece que los distritos deberían transformarse en aseguradoras o los fondos de ayuda solidaria deberían pasar a adquirir la cobertura en compañías de seguros de plaza. Porque además se establecen tasas de prima o costo o retenciones de esa cuota que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Lo terrible es que después, cuando se le pide auxilio a un asegurador, ya sea por el fronting o por el exceso se le exige también cobrarle por una cobertura, por una suma política, no por una suma técnica. Y esto es lo que realmente me parece que debería desaparecer. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por estar en Pool Económico. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Este bloque es auspiciado por TPC, Compañía de Seguros. Praxis profesional, responsabilidad civil y caución. En TPC sabemos que sumar valor es el camino para lograr los mejores resultados. Se acabó el programa, le agradecemos especialmente a la compañía. Nos vemos el próximo martes, 10:30 de la noche, acá por Metro. Chau.